Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con la temática y vamos a iniciar con esta nueva proposición compuesta que va a ser el bicondicional. Vamos a tomar dos proposiciones simples, otra vez P y Q, y las vamos a conectar con este conectivo, con el sí y solo sí, o con el conectivo de equivalencia, como lo quieran llamar. La proposición que se forma al conectar P y Q con ese conectivo va a ser esta, y se va a leer P si solo si Q, o también P equivale lógicamente a la proposición Q. Veamos un ejemplito. Si tenemos que P es la proposición, el triángulo es equilátero, y tenemos la proposición Q, el triángulo es equiángulo, entonces la proposición P si solo si Q sería la siguiente. El triángulo es equilátero si solo si es equiángulo. Ustedes, si tienen algunos conceptos básicos de geometría, saben que un triángulo equilátero siempre tiene ángulos congruentes. De hecho, esos ángulos siempre van a medir 60 grados, ¿no? Cada uno de ellos. Y un triángulo equiángulo es aquel que tiene ángulos iguales. Y el único triángulo que es equiángulo, de hecho es el triángulo equilátero, ¿cierto? Por lo tanto, ser un triángulo equilátero equivale a ser un triángulo equiángulo. Y eso lo podemos expresar como P si solo si Q, utilizando el lenguaje de la lógica. A continuación veamos cómo es la tabla de verdad de esta nueva proposición compuesta. Vamos a tomar otra vez la proposición P y la proposición Q. Vamos a crear todas las posibles combinaciones de valores de verdad entre ambas proposiciones, y en la tercera columna vamos a colocar la proposición compuesta P equivale a Q. Y la forma de construir estos valores de verdad es bastante simple. Únicamente lo que ustedes tienen que hacer es fijarse en si el valor de verdad de la proposición P coincide con el valor de verdad de la proposición Q. Si coinciden, esa equivalencia va a ser cierta, pero si no coinciden, su valor de verdad va a ser falso. Entonces tenemos P cierto y Q cierta, ambas coinciden, por lo tanto esa equivalencia es verdadera. P es verdadera, Q es falsa, no coinciden, no son equivalentes, y por lo tanto el valor de verdad es falso de esa equivalencia. Tenemos que P es cierta y Q es verdadera. Como ambos valores de verdad son diferentes, no coinciden, P equivale a Q, va a tomar un valor de verdad falso. Y finalmente, si P es falsa y Q es falsa, noten que ambas coinciden, tienen el mismo valor de verdad, por lo tanto esa equivalencia va a ser verdadera. Noten que la construcción de esta tabla de verdad es demasiado simple, así que espero que no tengan ningún inconveniente para trabajar con ella. Pasemos y veamos un siguiente ejemplo, ya para ir practicando un poco los temas que hemos visto en el transcurso de estos dos videos. Supongamos que se nos da la siguiente proposición compuesta, P y Q, asociamos P y Q y después hacemos una conjunción con la proposición R. La idea es construir la tabla de verdad asociada. Pero ¿qué podemos observar aquí? Que tenemos un total de 3 proposiciones. Como tenemos un total de 3 proposiciones, el número de combinaciones posibles de valores de verdad de cada una de las proposiciones simples que la compone, pues va a ser un poco más grande que la otra. De hecho, van a ser un total de 2 a la 3, que serían 8 posibles combinaciones. En los casos anteriores solamente teníamos 2 proposiciones simples, ¿cierto? Y combinábamos sus valores de verdad y eso nos daba un total de 4 posibles combinaciones. Es decir, 2 a la 2 y eso nos da 4. En este caso vamos a tener un total de 8 posibles combinaciones de valores de verdad. Veamos pues cómo es la tabla. Tenemos la columna de la proposición P, la columna de la proposición Q, la columna de la proposición R. Vamos a concentrar primero en estas 3 columnas. Les voy a explicar la forma de construir esas
columnas cada una de las filas para no ir a repetir valores de verdad. Como sabemos que son 8 posibles combinaciones, en la primera columna vamos a comenzar de la siguiente forma: verdadero, 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 4 veces. Y finalizamos con 4 falsos. Falso, 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 falso. En la segunda columna lo vamos a hacer esta vez en grupos de a 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la tercera columna lo vamos a hacer únicamente intercalando los valores de verdad, comenzando con verdadero. Tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y de esta manera no se nos van a escapar ninguna otra combinación posible. Vamos a tenerlas ahí, todas las que son, sin faltas. Ya que tenemos los valores de verdad establecidos para las proposiciones simples, vamos a construir ahora los valores de verdad para las proposiciones compuestas que conforman esta proposición. Noten que aquí tenemos una proposición encerrada entre paréntesis, una proposición que es precisamente compuesta, ¿sí? Porque se compone de la proposición P y la proposición Q. Entonces vamos a crear una columna exclusivamente para esta proposición compuesta. Como lo ven, aquí está. Cuando terminemos de sacar los valores de verdad para esta proposición, seguidamente calculamos los valores de verdad, ahora sí, de toda esta proposición, la que está entre paréntesis en conjunción con la que está con esta otra proposición, con la proposición R. Y de esta manera vamos a tener el valor de verdad de esta proposición. Como ustedes pueden ver, la idea es tomar esta proposición compuesta, que en principio puede ser muy grande, y descomponerla en proposiciones compuestas que sean más simples y en proposiciones simples. Listo. Entonces, ¿cómo sacaríamos los valores de verdad para esta columna? Utilizamos la tabla de verdad de la I, vamos y la checamos por si no nos acordamos, y lo hacemos de la siguiente forma. Aquí tenemos la proposición P y la proposición Q pegadas con el conectivo de la I. Nos vamos a la columna de la P y a la columna de la Q y comenzamos a hacer conjunciones con estos valores de verdad. Verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso porque ya Q es falsa, verdadero y falso, falso, ¿cierto? Desde que haya un falso, ya la proposición compuesta es falsa por el hecho de que así aplica con ese conectivo. Entonces miren que aquí tenemos un grupo de 4 falsos, ¿cierto? Entonces no nos interesa ya esto, o sea que vamos a tener falso, 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 falso por el hecho de P ser falsa en estos últimos 4 casos. Y listo, ya tenemos construida la columna de verdad para esta proposición compuesta. Ahora, para finalizar el ejemplo, lo que vamos a hacer es tomar esta columna de P y Q y vamos a hacer una conjunción con la columna de la R, como nos dice esta formulita lógica, esta expresión lógica. Tenemos verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, ya eres falsa, falso y verdadero, falso. Miren que de hecho en este grupo de 4 valores de verdad tenemos que P y Q es falsa, o sea que directamente podemos escribir aquí falso, 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 falso 4 veces. Inclusivemente estas dos también son falsas, o sea que vamos a tener falso y falso. ¿Qué podemos observar nosotros a través de este ejemplo? Que esta proposición únicamente va a ser verdadera cuando P y Q y R sean simultáneamente verdaderas. En los otros casos va a ser falsa, porque por lo menos va a haber una que va a ser falsa. Y de acuerdo con la tabla de verdad, si tenemos una proposición que ya es falsa, directamente esa conjunción va a ser falsa. Por lo tanto, únicamente tenemos este valor de verdad cuando todas son verdaderas, y en los otros casos esta proposición siempre va a ser falsa. Veamos otro ejemplo. Tenemos la siguiente proposición compuesta, P o no Q.
Esta es mucho más sencilla que la proposición anterior porque solamente hay dos proposiciones simples involucradas. Entonces formamos la columna para la proposición P, la columna de verdad de Q. Vemos que aparece una negación no Q. Hay que generar una columna exclusivamente para no Q. Y finalmente tomamos la P y tomamos la no Q y hacemos una disyunción inclusiva, ¿cierto? P o no Q. Como tenemos un total de dos proposiciones, solamente vamos a tener 2 a la 2, o sea 4 posibles combinaciones de valores de verdad. Y en este caso ya saben cómo construirlos. Verdadero, verdadero, falso, falso, para P. Y para Q, verdadero, falso, y de esta manera no nos va a sobrar ninguna otra combinación. Para crear la columna de no Q, nos centramos en la columna de Q y la negamos por completo. Verdadero, falso, falso aquí nos queda verdadero, esta es verdadera, nos va a quedar falsa aquí, falso por aquí vamos a tener verdadero. Y finalmente tomamos la columna de la P y la columna de la no Q y hacemos la disyunción. Tenemos verdadero o falso, nos da verdadero, ¿cierto? Recuerden que la disyunción inclusiva va a ser cierta cuando haya por lo menos una verdadera. Verdadero o verdadero nos da verdadero. Falso o falso nos da falso. Falso o verdadero nos va a dar verdadero porque no Q ya está tomando un valor de verdad, verdadero. Y de esta manera hemos construido la tabla de verdad asociada con esta proposición. Veamos otro ejemplo un poco más elaborado. Tenemos la proposición compuesta P o Q y Q y R. Todo esto implica la proposición simple R. Como podemos ver, hay presencia de tres variables proposicionales, la P, la Q y la R. ¿Y cuántas proposiciones compuestas van a haber? Esta primera, P o Q, es una primera proposición compuesta. La segunda, Q y R, miren que está encerrada en este paréntesis, tenemos dos proposiciones compuestas. Y ahora si enlazamos esta proposición compuesta con esta proposición compuesta mediante esta conjunción, tenemos otra proposición compuesta, o sea que por el momento van tres proposiciones compuestas. Y ya si nos centramos en toda la proposición como tal, sería otra proposición compuesta. Todo esto implica R. ¿Cómo sería la tabla de verdad? De la siguiente forma. Como tenemos tres variables proposicionales, ya sabemos que vamos a tener un total de 8 combinaciones posibles de valores de verdad. Ya saben cómo construirlos, sin embargo lo voy a repetir. 4 veces verdadero, 4 veces falso, 2 verdadero, 2 falso, 2 verdadero, 2 falso. Y aquí intercalamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Sacamos a continuación todas las posibles proposiciones compuestas que están formando como tal toda esta proposición. Tenemos P o Q, ¿sí? Tenemos Q y R como le había dicho anteriormente, luego tenemos toda esta proposición enlazada con esta I, con esta proposición, esa sería otra proposición compuesta. Terminamos toda esta parte de acá y finalmente todo esto implica R, todo esto implica R. Y ahí tenemos ya establecidas todas las posibles proposiciones compuestas. Ahora comenzamos a sacar los valores de verdad. La columna de verdad para P o Q utilizando la tabla de verdad de la disyunción inclusiva. Nos centramos en la columna P y en la columna Q. Verdadero, 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 verdadero. Desde que haya una ya verdadera, esto va a ser verdadero. Entonces miren, aquí P en la primera fila, en la segunda, en la tercera y en la cuarta ya es verdadera. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4 veces verdadero. Aquí tenemos falso, 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 falso en P. O sea que el valor de verdad va a recaer en el valor de verdad que tenga la letra proposicional Q. Aquí tenemos verdadero, verdadero. Entonces aquí vamos a tener P o Q, verdadero, verdadero. Falso, falso. Si hacemos la
disyunción vamos a tener falso, ¿cierto? Y aquí, como las dos son falsas, vamos a tener falso en esta O. Ahora para la I, nos centramos en la columna de la Q y en la columna de la R y realizamos la conjunción respectiva. Recuerden que el valor de verdad de esta conjunción va a ser verdadero si ambas son verdaderas. Entonces aquí ya Q y R son verdaderas, entonces verdadero. Verdadero y falso va a ser falso. Desde que hay un falso, ya esto va a ser falso. Aquí tenemos dos falsos en Q, entonces esto va a ser falso, falso. Aquí tenemos verdadero, verdadero. Se sigue que esa conjunción es verdadera. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso y falso. Doblemente falso. Listo. Y terminamos con la columna de Q y R. Ahora hacemos la operación que nos dicta este conectivo. El conectivo principal se le llama conectivo principal al que enlaza proposiciones compuestas, ¿cierto? Que estén encerradas por paréntesis. Esta proposición compuesta y esta proposición compuesta están enlazadas con el conectivo de la I. Por lo tanto, tomo esta columna de la P o la Q y tomo la columna de la Q y la R y vamos a hacer una conjunción entre ambas columnas. Entonces tenemos verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso ya va a ser falso, verdadero, falso, falso, ¿cierto? Porque desde que haya una falsa ya esto es falso, dos verdaderas, verdadero, aquí tenemos verdadero, falso, falso y aquí tenemos falso, 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 doblemente falso. Listo. Terminamos con la columna de verdad para esta proposición compuesta. Noten que esto es una especie de cadena. Para poder realizar esta operación debemos de haber hecho las operaciones anteriores. Vamos a finalizar ahora con la última proposición compuesta. Todo esto implica R. Entonces simplemente, ¿cuál va a ser nuestro antecedente? Todo esto. O sea que esta columna va a llamarse la columna del antecedente. Listo. Y el consecuente va a ser la columna asociada a la proposición simple R. Este va a ser el consecuente. Entonces vamos a leer de aquí para allá, o sea, de derecha a izquierda. Y utilizamos la tabla de verdad de la implicación. Entonces, si de pronto no la recuerdas, ve, la miras y regresas hasta esta parte. Tenemos entonces aquí verdadero implica verdadero. Como tenemos dos verdaderos, esa implicación ya va a ser verdadero. Antecedentes falsos. Este antecedente ya es falso y este antecedente es falso. No nos fijamos ya en R. Ya vamos a saber que esa implicación es verdadera. Verdadero, verdadero. Aquí también el antecedente es falso, por lo tanto la implicación es verdadera. Aquí tenemos antecedente verdadero, entonces pasamos y miramos el consecuente. También es verdadero, por lo tanto la implicación es verdadera. Y aquí tenemos tres antecedentes falsos. Por lo tanto vamos a tener directamente, sin fijarnos en la columna de R, tres implicaciones, ¿cierto? Cada una verdadera. Por lo tanto, ya tenemos la tabla de verdad de manera muy sencilla, y si ustedes se fijan, en cada uno de estos casos, de estas combinaciones, esta implicación siempre es cierta. No importa el valor de verdad que tenga determinada proposición simple. ¿Listo? Para terminar este video, ya completamos más o menos los 20 minutos. Yo les voy a proponer a ustedes los siguientes ejercicios con el fin de que puedan dominar un poco más esta teoría. Tenemos el siguiente. Tenemos la proposición 7 es menor que 9 y tenemos la proposición Q, el sol es un astro frío, y tenemos la proposición R, la temperatura está por debajo de 0. La idea es utilizar esas tres proposiciones simples para traducir la siguiente proposición compuesta, que de hecho es la que hicimos en la tabla de verdad anterior. Simplemente van a traducir esto que está en lenguaje proposicional, lo van a traducir al español. ¿Listo? Y van a ver qué tipo de proposición o qué tipo de frase les va a salir.
proposición compuesta. Y el segundo va a ser básicamente construir la siguiente tabla de verdad de esta proposición compuesta. Tenemos P implica Q es una sola proposición compuesta. Toda esta proposición compuesta implica esta otra proposición compuesta. ¿Y cómo se lee? P o no Q es una proposición compuesta, implica la proposición compuesta P y Q. Entonces ya saben, lo que tienen que hacer es desmenuzar esta proposición grande y sacar todas las proposiciones compuestas que la componen y así realizar la tabla de verdad respectiva. El último ejercicio es el siguiente. Si P es falso, es una proposición simple falsa, Q es una proposición simple falsa y R es una proposición simple verdadera, nos piden calcular el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Entonces simplemente es manejo de las tablas de verdad para ustedes poder encontrar el valor de verdad de esta proposición. Ya saben lo que es una conjunción, una disyunción, una implicación, una equivalencia, ya tienen todos esos conocimientos, por lo tanto debe ser muy simple resolver este ejercicio. Bien, con esto terminamos este video, nos vemos en la siguiente parte.